Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es el horóscopo general para ellos y ellas del signo de Libra. Muchísimas gracias también Libra por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Libra, gracias por tu apoyo de corazón. Por favor, continúa apoyando, viendo lo que es el comercial completo, viendo lo que es la lectura completa. Comparte, por favor. ¿Para qué? Para que YouTube continúe reactivando lo que es el canal. Y si vosotros sois punteros, estaré entregando otra vez lo que es la lectura bonus, ¿vale? Pero tienen que ser punteros, ¿vale, Libra? Gracias por tu apoyo. Espero que esta semana seas puntero para entregarte tu lectura bonus. Nos dicen, enseñar y aprender. El arcángel Saquiel. No tengas perjuicios e iníciate nuevas ideas, después transmítelas a otros o a otras también. Siento, mi querido Libra, que vas a estar en un proceso de cambio. Siento que muchos de ustedes van a empezar a experimentar cosas nuevas en su vida. Tanto lo que es en la parte del trabajo, tanto lo que es de repente con una relación, también puede ser, o simplemente con la comunicación de las personas que te rodean. Pero hay algo nuevo que tú vas a hacer. Algo que a lo mejor de repente me dices, Richard, no creí que a lo mejor mi destino iba a estar encaminado por ese rumbo. Supongamos de repente como ejemplo, tú eres una persona profesional, ¿vale? Una persona que tiene un título, un cargo importante, pero dices, Richard, estoy cansado de la rutina, estoy cansado de esto, voy a hacer mi propio negocio que desde la infancia o la juventud yo tenía en mi mente. Entonces, como ejemplo, ¿vale? Vas a hacer ese nuevo emprendimiento, lo que es en tu vida. Puede ser que a lo mejor también, mi querido Libra, si todo este tiempo tenías ese concepto o esa idea de no cruzar esa gran franja, de no tirarte al charco, a lo mejor de repente me dice, Richard, siempre he estado con ese deseo o siempre he tenido lo que es un amor oculto, una persona oculta en mi pensamiento, pero siempre me aguantaba, ¿vale? Siempre como que ponía un freno, ¿por qué? Porque tenía miedo a ser juzgado, juzgada, porque a lo mejor de repente no me sentía bien con esta situación, pero creo que tú vas a dar un paso más, un paso más. Ese amor prohibido quizás de repente te vas a arriesgar a tener esa aventura o ese contacto con esa persona. Muy bien, o que simplemente vas a hacer un cambio radical en tu vida. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Libra, cariño con corazón. Vamos a ver. Me sale lo que es un Aries, me sale un Cáncer, también puede ser un Tauro, ¿vale? Me sale lo que es un Virgo, Libra, otro Libra. Y tengo lo que es un Piscis. Muy bien, te enseño aquí las cartas. Te voy a dar lo que es iniciales. Gracias por tu apoyo, corazón. Vamos a ver iniciales. ¿Ves? Hay una persona que está en el extranjero, que a lo mejor de repente tú tienes contacto con esta persona a través de las redes sociales, pero implica desplazamiento. O vas a hacer un viaje, ¿vale, cariño? Porque sale aquí lo que es el avión. La letra P, la letra X y la letra O. Y debajo tengo la letra G. Vamos a continuar. Si no coincide con las iniciales, si no coincide con los signos, tú tranquilo, tranquila, porque te voy a dar más información. Tú ve tomando lo que mejor suena contigo. Vamos a ver qué nos dice en el tarot arcano para vosotros con mucha fe. Vamos a ver, Libra. Tenemos aquí la carta del diablo. Tenemos aquí la carta del 4 de bastos. La carta del 9 de espadas. Tenemos aquí la carta del caballero de bastos y tenemos aquí la carta del 4 de pentáculos. Siento, Libra, que tienes un amor oculto o una relación oculta. Siento que a lo mejor me dice, Richard, este sentimiento o este deseo, pues simplemente es un deseo más, ¿vale? Yo creo que a lo mejor tú tienes miedo, Libra, a experimentar esto. Yo creo que a lo mejor tú tienes miedo a sentir ese deseo o simplemente atreverte. ¿No será, mi querido Libra, que a lo mejor, yo qué sé, puede ser que tú tengas tu historia, esta persona tiene su historia, puede ser que vosotros es una relación oculta, puede ser que tengas un nuevo sentimientos que también por una persona de tu mismo sexo. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos aquí la carta del diablo. Tú como que sientes de que esto es negativo, como que tú sientes de que esto no puede ser, ¿vale? No puede ser. Pero dentro de tu ser, dentro de tu energía, te dice, tú eres feliz con esta situación, o tú tendrías que ser feliz con esta situación. Por eso que ya los arcángeles me dicen, tendrías que atreverte, cariño. El que no juega con fuego, nunca sabrá si eso quema, cariño, ¿vale? Entonces,
todo es experiencia, todo es evolución. Si tú nunca das el primer paso, si tú de repente no pruebas algo, ¿cómo vas a saber si te agrada o no te agrada esto? Sale aquí la carta del 9 de espadas. Actualmente veo que estás un poco nervioso, nerviosa con este cambio, con este nuevo avance que vas a hacer. De repente, yo qué sé, expresando tus sentimientos o simplemente aceptando ese gran amor que está detrás de ti. Pero en estos momentos como que te quita el sueño, como que sientes que a lo mejor el mundo entero te va a juzgar porque tenemos aquí la carta del 9 de espadas. Eres tú, Libra, ¿vale? Eres tú quien se pone un bloqueo, eres tú quien a lo mejor de repente siente de que es malo. Recuerda que en la vida hay etiquetas, cariño. Yo siempre lo he dicho, las etiquetas de la vida. ¿Dónde está escrito que esto es malo, esto es bueno? Mientras que tú no hagas daño al resto, ¿vale? Porque a lo mejor tú dices, Richard, no. Si yo estoy con este hombre, yo estoy con esta mujer, voy a hacer daño al resto. A lo mejor de repente estás haciendo más daño, no siendo feliz tú, o de repente ocultando cosas a la otra persona, si a lo mejor tienes una relación oculta. Es muy importante también que salga a la luz las mentiras, porque tampoco es bueno que la otra parte esté engañado o engañada. Pero a mí lo que yo veo, Libra, es que tú vas a atreverte. No sé si ha cambiado tu energía, tu aura, te sientes más empoderado, más empoderada, pero quieres dar ese gran paso. La carta del Caballero de Bastos y la carta del 4 de Pentáculos. Veo que a lo mejor de repente me dice Richard, a veces siento que él o ella quiere algo conmigo, a veces siento que a lo mejor de repente está loco por mí o loca por mí, pero también como se pone una coraza. ¿Por qué se pone esa coraza, Libra? Porque a lo mejor de repente tú también lo obligas a ponerse esa coraza. A lo mejor yo qué sé, este hombre, esta mujer siempre está detrás de ti, pero sin embargo tú le vas dando largas, o a lo mejor de repente no das un paso también. Yo siento, Libra, que muchos de vosotros, hay un grupo de ustedes que está en una situación de tonteo, que digo yo. Miraditas vienen, miraditas van, yo que sé, lo sonríes, a veces de repente tienes como, tienes ese regalo de poder estar cerca con él o con ella, pero luego te quedas mudo o simplemente no sabes cómo actuar. Sale aquí la carta del 4 de Pentáculos que me dice, tienes que soltarte un poquito más, ¿vale? Tienes que prácticamente liberarte un poquito más, porque yo veo como que hay un grupo de ustedes que es muy, vamos a ver, ¿cuál es la palabra? No le encuentro la palabra, por Dios. Muy tradicional, vamos a poner, muy conservador, muchos de ustedes. Tienes ese deseo oculto, pero te da miedo dar ese gran salto. Y muchas veces tú te quejas porque la otra persona también se porta de esta manera contigo, porque a lo mejor, mi querido Libra, tú lo pones un bloqueo. Yo lo que siento, Libra, que muchos de ustedes, te vuelvo a repetir, existe este tonteo, este coqueteo con alguien. Tú coincides con alguien, te quita el sueño o estás soñando repetitivamente a una persona y no sabes por qué. Hay sentimientos, pero al igual como tú te proteges, la otra persona también ahora actualmente se está protegiendo. Vamos a cambiar de mazo, te voy enseñando las cartitas. Yo creo, Libra, que tienes que dar el paso, ¿vale? Pero esta situación ya lo vienes arrastrando desde hace mucho tiempo, cariño. Desde hace mucho tiempo. Vamos a ver qué más me dice el tarot vidente de luz. A ver qué me dicen el tarot vidente de luz para vosotros, Libra, con mucha fe. Listo, casi se me caen las cartitas, cariño, voy a hacer caso. Tenemos aquí la carta del 6 de oros, tenemos aquí la carta del colgado, la carta del loco, y tenemos aquí la carta del rey de oros. Cariño, yo lo que estoy sintiendo, que a ti te va a llegar recompensa, pero también siento que a lo mejor, o tú quieres que esta persona de avances, puede ser que sea como una lectura espejo que me dice Richard, son ellos quienes a lo mejor de repente no dan ese gran salto, no se atreven, como que ocultan algo. Yo veo que va a haber recompensa o simplemente va a haber claridad, ¿vale? Sale la carta de colgado, sale la carta de loco y sale la carta de rey de oros. A mí lo que me está diciendo, cariño, trata de vivir el momento, porque a lo mejor de repente yo qué sé, Libra, puede ser que tú seas el típico perfil que me dice Richard, mientras que yo no me case con esta persona y no esté lo que es en el altar,
pues simplemente yo no voy a estar con él o con ella, lo que es en la intimidad, como ejemplo. O a lo mejor me dice Richard, mientras que esta persona no me lleva al altar, yo no voy a hacer conocer a mi entorno, a mis amigos, etcétera, etcétera. Cariño, todo es evolución, todo es trato, todo es aprendizaje. Con esto no te digo también de que tú vas a estar de repente, yo que sea, la primera persona que se aparece, entregarlo tu pureza. No, Libra, no, ¿vale? No. Pero nos están diciendo, vive el momento, no estés buscando de repente recompensa por lo que tú haces, tú simplemente vive, cariño, vive. Sale la carta de Rey de Oros y tenemos aquí la carta de la muerte con la carta de la Sota de Copas. Yo lo que siento, Libra, que hay muchos de vosotros que no quieren salir de su centro de confort. Puede ser que has tenido tus experiencias, puede ser que a lo mejor has tenido tus decepciones. Y entonces me dice Richard, mientras que yo no estoy seguro al 100%, yo no quiero dar ese gran paso. Recuerda que es enseñar y aprender, enseñar y aprender. Vas a tener más experiencias, te vas a decepcionar una vez, otra vez, otra vez y otra vez. Pero eso no implica que se cierre prácticamente tu corazoncito, cariño. Esto es parte de la evolución, Libra, parte de la evolución. ¿Por qué te digo esto? Porque tienes aquí la carta de Rey de Oros, como que no quieres salir tú de tu centro de confort, Libra. Como que me dices, Richard, no, ahora mismo me da un poco de pereza. Yo sé que este chico o esta chica siente algo por mí, pero no sé, no me siento preparado, preparada, pero el deseo lo tienes ahí. O sea, por eso te digo que hay esas miradas. Por eso que inclusive tú, Libra, o inclusive la otra persona, si es lectura espejo, está viendo tus redes sociales, te está observando, está tratando de averiguar. Yo creo que tú presientes o tu intuición te dice, ¿será que Pepito, será que Juan, será que María, será que Ruperta me vigila donde yo vivo? Porque muchos de ustedes no quieren inclusive que conozcan tu casa. Te soy sincero, ¿vale? Pero mi querido Libra, si tu intuición te dice esto, hay una persona que está rondando tu vida. Hay una persona que siempre está viendo lo que tú haces o dejas de ser. Espero que no sea un psicópata, ¿vale? Porque Libra, hoy por Dios. Pero me dicen que hay una persona, cariño, que está esperando el momento oportuno para dar simplemente ese gran salto. Alguien vive obsesionado por ti y tú lo sabes, guapa, guapo. O a lo mejor de repente esta persona te ha dicho, Libra, tú me gustas, yo te deseo, ¿por qué no tenemos de repente, yo qué sé, una noche placentera, pero te noto a ti como muy radical? Siento que hay alguien que te está coqueteando, Libra. Siento que hay alguien que a lo mejor te insinúa. Tú sabes que es así, pero te da miedo de repente seguir el juego. Pero por dentro te estás quemando de curiosidad y de placer. ¡Uy, por Dios! Por Dios, mi querido Libra, por Dios. Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a continuar, a ver qué me quieren decir. Ya me comentarás, cariño. A lo mejor me dice, Richard, has adivinado. De verdad, tengo la tentación, pero Richard, no quiero pecar, Richard, no quiero pecar. Respuesta en el tarot egipcio, 3 grupos. Pregunta lo que tú quieras. Y ahora voy a hablar de economía, no te preocupes. Richard, no solo del amor se vive, ya lo sé, cariño, por eso yo hago lecturas. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del loco es un no, hay mucha inestabilidad. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la templanza es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la justicia es un sí y es tu signo, cariño, es tu signo, ¿vale? Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir ahora. Economía para vosotros con mucha fe, mi querido Libra. Recuerda que es una lectura general, vamos a ver. Tenemos la carta de la luna, la carta de la torre. ¿Tienes miedo, Libra, a hacer algún tipo de... Me voy a acercar un poquito más. A hacer algún tipo de cambio. Veo que tienes miedo porque tenemos la carta de la luna y tenemos la carta de la torre aquí. A ver, ¿qué más me sale? Pero sin embargo me están diciendo, este cambio es necesario. Puede ser que muchos de vosotros acaban de dejar un trabajo o simplemente van a hacer una mudanza grande o van a dejar algo en su vida. Pero este cambio, te vuelvo a decir, es bueno para que tu economía mejore. Puede ser que muchos de ustedes inclusive trabajo, casa, hogar e inclusive país, ¿vale? Porque hay temores referente a este cambio. ¿Cómo me irá? Volver a empezar otra vez, etcétera, etcétera. Pero tiene la carta de la rueda de la fortuna. Es necesario.
la carta de los enamorados y la carta del juicio. E inclusive muchos de vosotros están haciendo este cambio o van a hacer este cambio para poder estar cerca de la familia, del amor, de la persona de tu interés. Veo buena comunicación, buena armonía, veo propuestas, veo inclusive ascenso para vosotros. Puede ser que esto está vinculado con este cambio, que muchos de ustedes van a tener algún tipo de ascenso también, porque tenemos aquí la carta de los enamorados y la carta del juicio. Por una parte, un grupo de ustedes va a dejar una empresa, por una parte, un grupo de ustedes va a tener reconocimiento dentro de esa empresa y por otra parte, muchos de ustedes van a hacer un cambio radical, lo que es en la economía, que implica inclusive desplazamiento, dejar casa, país, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a continuar, Libra. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora las características para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. A ver. A ver, mi querido Libra, atrévete, es tu momento, ahora o nunca. Vamos a ver. Muchos de vosotros están lidiando también con otra persona que puede ser de elemento aire, Acuario, Géminis, otro Libra. Veo que con esta persona de repente puede ser que la distancia es un poco difícil para vosotros dos y quizás por ahí como que existe cambios de palabra, puede ser que existan malos entendidos, pero sin embargo esta persona siento que siempre te recuerda, siempre te piensa. Si tú has tenido algún tipo de discusión, si tú de repente dices que esta persona no te corresponde lo que es al 100%, esta persona te sigue pensando, te sigue recordando. Veo que hay una persona que siempre está intentando atraerte con su energía o tú sientes de repente que esta persona te piensa. Yo veo, Libra, que tanto tú como la otra persona no se han olvidado. Tienes un amor que no te ha olvidado, ¿vale, cariño? Solo hace falta hablar. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello lacio, castaño o rubio o cabello negro. Es una persona que se viste muy bien. Actualmente donde está puede ser que sea un poco fresco, ¿vale? No hace esa calor insoportable que estamos viviendo aquí en Barcelona. Me dicen también, hay una persona que le cuesta de repente volver a empezar en su vida o a ti te cuesta volver a empezar. Veo que tú tienes propuestas, pero sin embargo como que estás todavía muy triste, muy melancólico, muy melancólica. Puede ser que a lo mejor has tenido una pérdida de un familiar o simplemente acabas de terminar una relación o te da tristeza dejar tu casa, dejar tu hogar, porque tienes aquí la carta del 5 de oros. Me dicen, esta persona o tú de repente eres de piel blanca, cabello castaño o cabello rubio, cabello negro también, ¿vale? O simplemente te pones algún tipo de mechita. Puede ser que a lo mejor de repente tú tienes tu propio negocio, tu propia empresa, puede ser que a lo mejor esta persona también trabaje algo relacionado con la seguridad. Quizá de repente es un mozo de escuadra, es un vigilante, es un policía, puede ser que trabaje lo que es en el ejército, las fuerzas armadas, puede ser que trabaje en un banco, etcétera, etcétera, en una casa de cambio también. Vamos a continuar. La carta de la torre. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser del signo Escorpio. También me dicen, en algún momento o actualmente tú estabas trabajando con esta persona y posiblemente esta persona cambió de área o simplemente tú teniste que cambiar de área o de trabajo. Tranquilamente para muchos de vosotros la persona de tu interés trabaja algo relacionado con la construcción o simplemente trabaja de repente en un edificio muy alto, la cual requiere mantenimientos, incluido la limpieza e incluido de repente lo que es el sistema eléctrico, mecánico, etcétera, etcétera. Todo lo que esté vinculado en ese edificio, ascensores, de todo, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Por otra parte también, veo que a lo mejor de repente muchos de vosotros vienen de pueblos o simplemente me dice Richard, el gran sueño que yo quiero es tener mi cabañita, es tener de repente yo que sé una casita en el campo, ¿por qué no? O esta persona tiene esa ilusión o tú sabes que a esta persona le gustaría tener una casa en el campo, en una cabaña, en algún momento te lo dijo o tú lo sabes, ¿vale? Vamos a continuar. La carta del 10 de espadas. Para muchos de vosotros la persona de tu interés tranquilamente está lo que es en una isla o en un lugar que es costa,
pero es muy árido, como que no llueve mucho. Veo que esta persona se ha ido, o veo que esta persona de repente no habla muy fluido contigo, pero sin embargo siempre te recuerda. No puede pasar página, ni tú tampoco puedes pasar página con él o con ella. A pesar que a lo mejor de repente tú estás continuando tu camino, esta persona también está continuando su camino. El orgullo no es bueno, ¿vale, Libra? El orgullo no es bueno. La carta del 4 de copas. Muchos de vosotros, me vuelvo a repetir, puede ser que a lo mejor de repente a la persona de tu interés le encante todo lo que está relacionado con el campo, ¿vale? Al aire libre. O la persona de tu interés o tú trabajan de repente algo relacionado con la agricultura, la cosecha, el sembrío, agroindustrias, todo lo que esté relacionado con la alimentación. E inclusive también puede ser supermercados, etcétera, etcétera. Yo qué sé, cariño, estás por aquí cerca. A lo mejor yo siempre voy a comprar tu tienda. Muy bien. Me dice, veo que a lo mejor de repente me dice Richard, siempre trato de entregar lo mejor en cualquier aspecto de tu vida, ¿vale? Tanto lo que es en el amor como también en lo económico. Pero sin embargo siento que a lo mejor ellos no reconocen todo lo que tú haces, tanto por la relación como también por la economía. A algunos de ellos de repente le falta madurez, son como un poco inmaduros o son menores que ustedes. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón, mi querido Libra. Gracias por tu apoyo. Por favor, mira lo que es la lectura completa, comenta, comparte, da un like y estamos en contacto. Hasta la vista, cariño. Te me cuidas.